Continuamos. Vamos a ver algunos de los periódicos nacionales más comunes, no sé. El País. La noticia que más o menos todo el mundo debe conocer, aunque yo reconozco que como no veo la televisión prácticamente, una de ellas ni siquiera funciona con este apagón que ha hecho que la venta de televisores sea el mejor negocio de la última semana. La noticia de Ábalos, que según el País dice: pensaré la dimisión con mi partido, no porque me lo pida el PP, no estoy acusado de nada. Bueno, es un reflejo de todo lo que debe haber ahí y de cómo se sigue en la vida política durante tanto tiempo a pesar de cometer cualquier, no sé cómo llamarlo, cualquier incompatibilidad. Todos los socios de Koldo García, el gran facilitador de contratos. El empresario de la trama contrató con la Guardia Civil y el Ejército por valor de 4 millones desde 2015. El País también hace mención a la guerra en Ucrania, que se estanca 2 años después de la invasión rusa. Obviamente, aunque lo hemos mencionado de pasada, todos los periódicos no hablan del incendio en Valencia. Nuestro más sincero pésame. El ABC abre también con: Santos Cerdán mantiene la interlocución con Ábalos y no le pide la dimisión. Ábalos, esto se ha terminado. Otro titular: Koldo y el lubricante benéfico. No nos adentramos a detallar muy bien qué es lo que ha pasado con Koldo, Ábalos y demás, porque todo el mundo consideramos que ya está informado, para no redundar, extendernos mucho, pero bueno, básicamente parece ser un caso de corrupción, y si alguien no lo sabe, pues que indague un poco, que tiene mucha información. Otra noticia en la misma línea: fincas transferidas y paraísos fiscales. Así se movió un pelotazo de 15 millones en el caso Koldo. Si bien tampoco quiero incidir mucho en el caso del incendio en Valencia, sí que me llama la atención, algunos titulares los mantienen de una forma un poco sensacionalista, y no sé si esta es la mejor forma de poner el titular. El ABC también hace mención a Ucrania, un país que se desangra. Por otra parte, el ahorro invertido en planes de pensiones se desploma en casi 10.000 millones. Las universidades no respetarán el orden de llegada para homologar los títulos extranjeros. Universidades impide trabajar a cientos de psicólogos españoles y latinoamericanos. En política internacional, indican que Biden revierte la política de Trump. Los nuevos asentamientos israelíes son ilegales. La superproducción de coca, más barata, multiplica los narcopisos en Madrid. La Vanguardia. 2 años de guerra en Europa. La falta de armas y las defensas rusas frenan a una Ucrania que resiste tras 2 años de guerra. La sospecha sobre el material de construcción rodea la tragedia de Valencia. Este sí podría ser un enfoque un poco mejor que el que vi en otros periódicos, a pesar de que siempre puedes dar la noticia igualmente y comentar todo lo que quieras en ello. Koldo García se llevaba el 3% de los contratos de la trama que acecha a Ábalos. Hacienda devuelve 1,2 millones a Dani Alves, el futbolista condenado por agresión sexual, que él aprovechará para pedir su libertad. Francia plantea lanzar un producto de ahorro común a nivel europeo. En cuanto a empresas, Competencia propone multar a Booking con 486 millones por abuso de posición. Y Coca-Cola, Europacific Partners, gana casi un 10% más y reparte un dividendo récord. Y una entrevista a Yudio Alfani dice que los ricos han dejado de contribuir a la sociedad, pero han accedido a más poder político. El Banco Central Europeo entra en pérdidas por primera vez en 20 años. Y las universidades te enseñarán a ser influencer. El Mundo. Los pagos de Ábalos a la trama de Koldo evidencian un concierto previo.
Moncloa abandona Ábalos para contener el escándalo del caso Koldo. Entrevista a Los Santos. ¿Qué habría en el móvil de Pedro Sánchez para entregar el Sáhara sin discutir? Nueva autoridad antiblanqueo de la Unión Europea. La Unión Europea elige Frankfurt como sede de la Agencia contra el Blanqueo. El gobierno solo logró para la sede de Madrid el 4% de los votos en el Consejo Europeo, por detrás de Riga y Vilna. El Mobile se une a la ola de la inteligencia artificial en una edición marcada por la agenda de las telecos. La inestabilidad en Ecuador y Argentina asesta un golpe de casi 900 millones a Telefónica y enciende las alarmas de las multinacionales. COE se quejará por carta a Bruselas de los cambios que ha hecho el gobierno tras la reforma laboral. Jensen Huang, el inmigrante al que Silicon Valley paga peaje por el dorado de la IA. Público. Europa agita el miedo de una guerra con Rusia en medio de la creciente fatiga ciudadana. Ucrania desbordada por la despiadada presión rusa y la fatiga de sus aliados tras 2 años de guerra. Los datos sobre abusos sexuales en la infancia revelan un monstruo que España no ha querido ver. Según Europa Press, el presidente de Iberdrola ganó 13,83 millones en 2023, un 5,9% más. En algún sitio por ahí vi que el Santander también ganó no sé cuánto. Álvarez Payete gana 6,32 millones en 2023 como presidente de Telefónica. El consejero delegado y el presidente del Sabadell ganan 1,8 millones y 1,7 millones en 2023, respectivamente. Los ricos más ricos, los pobres más pobres. ¿Y se podrá hacer algo? La historia nos dice que no, se sigue estando en la celda. Pero hay una pequeña discrepancia. La cosa es si estar en la celda queriendo o sin querer. Cepsa y BioOils inician en Huelva la construcción de la mayor planta de biocombustibles 2G del sur de Europa. Replica aquí en público la noticia del periódico andaluz. Las otras consecuencias de la guerra de Ucrania que repercuten en los bolsillos de los españoles, y se muestra una imagen de la electricidad, en este caso de la energía, del gas, etc. Las sanciones a Rusia en España cierran la puerta a los millonarios de Putin. La banca reduce el crédito dudoso en 1.300 millones en 2023, aunque la ratio de morosidad se mantiene en el 3,54%. Abertis gana un 15% en 2023, hasta los 767 millones, tras elevar las tarifas y el tráfico. IMAZ gana 3,93 millones como consejero delegado de Repsol en 2023. Repsol gana 3.168 millones en 2023, un 25,5% menos por la bajada del precio del crudo y el gas. La compraventa de viviendas cae un 9,7% en 2023 y rompe con 2 años de subidas. Lagarde gana 444.984 euros en 2023 como presidenta del Banco Central Europeo, un 4% más. El Banco Central Europeo anota sus primeros números rojos desde 2004 por la subida de los tipos de interés. La firma de hipotecas en España se desplomó un 17,8% en 2023. Consumo investiga si los supermercados aplican correctamente la reducción del IVA a los precios. Amancio Ortega cobrará 23 millones por el dividendo de Enagas. Gonzalo Aizpiri gana 2,097 millones en 2023, en su primer ejercicio completo como consejero delegado de Enagas, aunque el beneficio de Enagas baja un 8,8% en 2023 hasta los 342 millones, pero logra superar sus objetivos del año. Construcción y transporte, los sectores en los que el gobierno podría anticipar la jubilación al ser los que tienen más bajas. Empresas, fondos y terratenientes acaparan más de 1 millón de fincas agrarias en una década y exprimen al pequeño agricultor. Eldiario.es. Ucrania entra en el tercer año de guerra, con miedo al olvido y dificultades frente a Rusia. La sombra de Trump ya está ayudando a Putin en Ucrania.
Ucrania, entre el estancamiento actual y el riesgo de romperse definitivamente. Sánchez. La lucha contra la corrupción ha de ser implacable, venga de donde venga y caiga quien caiga. Un guardia civil destinado en el Ministerio de Ábalos emerge como pieza clave en la trama de las mascarillas. Hacen referencia a Koldo y la corrupción, una familia en el Ministerio de Ábalos. Koldo, García, su mujer y un hermano cobraban sueldos públicos y comisiones. El PSOE marca distancias con Ábalos y presiona para forzar su renuncia. También hacen referencia a la tormenta perfecta de materiales inflamables sin cortafuegos, que hoy no se podría levantar un edificio así, si se aplica lógicamente el código técnico de la edificación, obligatorio en España. Y otra noticia que no había visto hasta ahora, que los vecinos del otro edificio levantado en Valencia por la misma promotora, FBEX, que indican que están temerosos de que pudiera suceder algo así. Supongo que ahora se pueda tomar alguna medida o de prevención. Y bueno, hacen referencia a comenzar una nueva vida con lo opuesto tras perderlo todo en el incendio. Todos los países quieren factorías de chips, pero solo China controla sus metales raros. Los efectos de la fusión de Orange y MásMóvil, más concentración, refuerzo a Digi y Telefónica deja de ser líder. Trabajo hará la reforma del subsidio de desempleo vía proyecto de ley y eliminará el subsidio parcial. La cicatriz del paro. Un estudio demuestra que quien sufrió desempleo es más pesimista y consume menos que la media. Ábalos colocó a su asesor en el Consejo de Puertos, la entidad pública que adjudicó el mayor pelotazo de la trama. La justicia europea pone coto a los interinos de larga duración en España, deben ser fijos. Planas hace un guiño a los agricultores en plenas protestas. Tienen razón, hay un problema de competencia desleal. Más gestos a los agricultores. Bruselas plantea rebajar las condiciones medioambientales de la PAC. Insistimos que todo esto es como limosnas. El cártel de la leche se enfrenta a pagar miles de millones de euros a los productores perjudicados. La Audiencia Nacional confirma el cártel de la leche y multas a Pascual, Central Lechera, Galicia, Lactalis y Nestlé. La subida de tipos provoca en 2023 la mayor caída en la concesión de hipotecas en la década. Bueno, y podríamos seguir así, pero esto ya se está alargando demasiado. Y parece ser todo más de lo mismo. La pregunta es si hay algo que se pueda hacer. O sea, no hay noticias buenas, son todo malas, ya incluso dentro del propio filtro de cada periódico. Hay quien dice que el cambio debe ser a nivel global, político, de revolución, de leyes, del propio sistema, que es lo que está realmente mal y que es la raíz de todos los problemas. Sin embargo, antes no se podía cambiar, o parece ser que ya había habido un cambio reciente, pero la sociedad ha cambiado, el mundo ha cambiado, y no se lo cree tan fácil la sociedad de hoy. En realidad, el cambio ya está aquí, otra cosa es que queramos adaptarnos o que nos arrastre. Si bien desde hace años, el problema es que cuando tú puedes, o la clase media que existía hace un tiempo, que ya desde el 2008 se viene arrastrando con las diferentes crisis, como algo que parece ya casi inexistente, es decir, cuando tú puedes ir de vacaciones, salir por ahí, tener tu ocio, o sea, esos gastos extra, parece que no es tan importante que los políticos y la economía no vaya tan bien, sobre todo cuando no te afecta directamente, pero me temo que con toda la subida de precios, gastos, impuestos, todo lo que viene, aparte ya de lo que hay, da la impresión de que la gente empieza a ver que sí que le afecta y que igual se pueda empezar a hacer algo, al menos a pensar por uno mismo, a no creerse todo lo que le dicen. Y en mi opinión, no sé, me da la impresión de que pueda llegar a estallar algo. Es decir, cuando a la gente ya le quitas un poco esa válvula de escape que antes tenía y parece que ya no es que lo pierda, sino que realmente ya no puede conseguir mucho. Y todo va enfocado a las mentiras, la desconfianza, el engaño, el mantener yo mi sillón, todo ese clientelismo que existe, enchufes, corrupción.
Y eso se da en todos los ámbitos, desde los locales, ayuntamientos, no solo la política, pero sino también en universidades, incluso en algunas empresas, etcétera, etcétera. Parece ser que cuando a la gente real que realmente trabaja no genera esa producción, porque directamente incluso no se le permite, no sé, veamos los autónomos. Tampoco quiero arrojar aquí todo lo que ya sabemos, pero sí creo que se está empezando a cocer ese caldo de cultivo en el que la desconfianza ya no es solo en la barra de bar, sino que ya lo notas en que estás como atado de manos y ya no puedes hacer todas las cosas que hasta ahora te permitían. Y en ese caso, cuando la gente tiene poco o nada, o incluso no le dejas conseguir, pues tampoco tiene nada que perder. Y es entonces cuando comienzan esas quejas, protestas, la revolución. Pero también puede ser cierto que es como ese ejemplo que llevamos poniendo mucho tiempo en Pasadizo de la rana que se va cociendo en la propia sopa, en que poco a poco la gente se va desgastando, ves al de alrededor y estamos todos igual, y bueno, pues se va sobreviviendo y te haces, el compadecimiento es mutuo, se piensa que nunca sirve de nada y cada uno se va apretando. Si ya no puedes tener un piso propio, lo que vas a hacer es compartir y sigues compartiendo hasta los 40, o ya todo va siguiendo como una rutina en la que acabas muriendo sin darte cuenta que te han matado. Bueno, creo que se entiende, solo que puede que haya alguna alternativa, que no basta solo el no hacer nada, la resignación, sino, por ejemplo, como comentábamos en su momento, en los capítulos anteriores de inflación agroclimática, crisis en nuestro plato, etcétera, etcétera, de que, por ejemplo, si tú no consumes un determinado producto que no necesitas o que puedes pasar sin él, con una semana que lo hagamos todos a la vez, es probable que los responsables capten el mensaje. Pero en este capítulo lo que queremos transmitir es que quizás ya no valga solo eso, o mirar las etiquetas, que sí que cuesta más tiempo, porque, bueno, eso sí puede favorecer en el sector ahora mismo agroalimentario, aunque el problema radica mucho más allá. Y aquí es donde sí podemos hacer mención a lo que decía Gisbert, Mar Vidal, o bueno, cada vez hay más individuos dispares entre ellos a nivel de ideologías, políticas y demás, que intentan aplicar el sentido común o una visión por lo menos alternativa, en la que todo tiene que ir más allá. Yo creo que la gente ya se está dando cuenta y es un poco el miedo ahora con la regulación que hay o que pretenden hacer de los propios canales, y digamos que tienen algo de independencia, o por lo menos de cara a que tú puedes elegir a quién escuchar. Ya no es que lo que te cuenten en un sitio o en otro sea verdad o no, pero bueno, son muy diferentes opiniones y puedes elegir. Sin embargo, lo que está ya tan masticado y tan profanado, diría yo, en la prensa, tanto escrita como, bueno, la prensa común, la televisión, etcétera, sí que ahí es muy difícil enterarse de la realidad. Y cuando alguien conoce diferentes perspectivas, se puede hacer una realidad que, si no es la real, porque a saber qué será lo real hoy día, sí que tú puedes emitir un juicio con más conocimiento. Siempre pongo la idea que tratamos en Esquela de Tinieblas, en la que si tú metes desde que nacen, como si fueran un rebaño, a una pequeña parte de la población, si solo conoce eso, pues probablemente sea muy feliz, a cuenta de que no sabe todo lo bueno o lo malo que existe, pero tienes esa libertad, esa opción. Y cuando alguien sale de ese rebaño, pues empieza a ver que el mundo es más de lo que le habían contado. En mi pueblo se dice salir de la aldea para allá. Y hasta que no se sale, no se conoce un poco el mundo de verdad. Y que todo puede ser, no sé si siempre mejor, pero al menos diferente, y tú tener la llave de esa diferencia, de esa elección. No siempre el sometimiento y la resignación. Puede que sea difícil en algún momento, pero de lo contrario es vivir en una cárcel. Como que siempre te lleven en coche aunque tú tengas carné y sepas conducir. Y el vehículo, la opción no es si prefieres que te lleven, sino elegir. No creemos que haya magos ni salvadores de nada, ni posiblemente todo el mundo sea tan malo como dicen, pero la realidad es que el poder corrompe, todo el mundo acaba haciendo más o menos lo mismo. Ni siquiera esos extremos que tanto se adolecen para nosotros son la misma cosa, y cada vez para más gente. O sea, no tiene por qué haber esa rivalidad. Las cosas no tienen por qué ser siempre tan malas.
A veces imagino que si todo el mundo fuera una cosa global en el sentido de una familia, con las diferencias que hay, en unas más que en otras, no sería todo mejor, o sea, más sencillo. Se desperdician miles de recursos en cosas que no tienen absolutamente ningún sentido. En guerras entre unos, entre otros. Cada vez parece que el episodio de las profecías, no sé, casi parece que se está cumpliendo. Todo ello no tiene sentido si todo eso, esos recursos, esa inteligencia se aprovechara para hacer cosas, ya no digo buenas, sino al servicio de la mayoría. No sé, iría mejor para todos. O sea, el pensamiento humano, todo el razonamiento actual, todo el conocimiento actual, mejor dicho, está a la altura de las circunstancias. Lo que pasa que parece ser que no se permite. O nosotros lo permitimos. Hay una perspectiva de un artículo que leí hace unos días en el que explicaban que todo se basa en el propio ego del ser humano, en que es una reacción natural, intrínseca, de la misma manera que hay crímenes que aparentemente nunca se deberían haber cometido, o parece que esa persona no lo podría cometer, pero ahí están. Porque esto parece que va siendo más que un crimen. Toda la generación, desde cuando prometían o cuando se veía que ser un 1000 eurista en España era despectivo, o sea, era como que como un ingeniero puede cobrar 1000 euros, es como triste, pero a la vez de fracasado. Sin embargo, ahora es casi una oportunidad o una necesidad que no puedes rechazar. Quizás ahí fuera haya un mundo mejor. Solo necesitamos esa llave. Y la llave puede que no te la den, puede que tengamos que construirla entre todos. Lo que sí tenemos enfrente es la puerta. Quizás solo nos falte el deseo de abrirla o dejarla cerrada hasta que se agote todo aquí dentro, en la cárcel.